Sientes una presión exacta en el centro del pecho. No es tristeza, no es ansiedad clínica, es peso. Sientes una gravedad específica, densa y oscura, localizada justo detrás del esternón. Te despiertas y ya estás cansado. Te acuestas y tu mente sigue revolucionada, pero tu cuerpo se siente hecho de plomo. Intentas avanzar, empujas tus proyectos, empujas tus relaciones, visualizas, decretas y trabajas 12 horas al día, pero la realidad externa parece un muro de hormigón armado que no se mueve ni un solo milímetro. Estás exhausto de empujar, estás agotado de intentar mover una montaña con las manos desnudas, y lo peor no es el cansancio, lo peor es el silencio, ese silencio estático de tu realidad que te grita que nada está pasando, que estás estancado, que algo estás haciendo rematadamente mal, porque según todos los gurús del flujo y la vibración, si estuvieras alineado, las cosas deberían moverse rápido y sin esfuerzo. Te han mentido, o mejor dicho, te han explicado la física de los fluidos cuando tú estás operando bajo la física de los sólidos. Si sientes que estás empujando contra una pared inamovible y que la presión interna está a punto de hacerte estallar, tengo una noticia que va a contradecir todo tu instinto de supervivencia, pero que va a salvar tu cordura. No estás fallando, no estás bloqueado, estás bajo compresión. Lo que estás experimentando no es un error en la Matrix, es un requisito termodinámico fundamental. Estás en la fase de confinamiento de alta presión, y la razón por la que tu vida parece detenida es precisamente porque está ocurriendo la transformación más violenta y poderosa que existe en la naturaleza. El estancamiento total no es un vacío, es un amortiguador de realidad operando a máxima capacidad. Bienvenido a la geología de tu propia transformación. Hoy no vamos a hablar de magia ni de pedir deseos al universo. Hoy vamos a hablar de tectónica de placas, de síntesis de materiales y de por qué sentirse completamente estancado es en realidad la única señal fiable de que estás a punto de convertirte en algo indestructible. Por esto, tu vida parece detenida. No es un error. Es el amortiguador de realidad funcionando exactamente como debe. Para entender por qué tu realidad externa se ha congelado mientras tu presión interna se dispara, tenemos que mirar hacia abajo, muy abajo, a unos 150 kilómetros bajo la corteza terrestre. Hablemos de la ciencia de la integridad cristalina. Durante años, los científicos intentaron replicar la creación de diamantes en laboratorio. Sabían que el diamante es simplemente carbono, el mismo material que el grafito de tu lápiz o el carbón de una barbacoa. La lógica lineal sugería que si calentabas el carbón lo suficiente, se transformaría, pero fracasaron una y otra vez. Solo conseguían carbón caliente o grafito quemado. No entendían que el calor es solo energía cinética, es movimiento. Y el movimiento por sí solo no crea estructura, el movimiento dispersa. Descubrieron que faltaba el ingrediente que nadie quiere experimentar, el confinamiento extremo. Desarrollaron el proceso HPHT, alta presión, alta temperatura. Para crear un diamante, necesitas someter al carbono a una presión de unas 60.000 atmósferas. Pero aquí está la clave que cambia todo lo que crees saber sobre tu estancamiento. Esa presión debe aplicarse en un entorno cerrado. Si el carbono tiene espacio para moverse, si tiene una vía de escape, si puede fluir hacia un lugar de menor resistencia, nunca se cristalizará. Se quedará como grafito, para que los átomos de carbono se vean forzados a reorganizar su estructura interna y formar los enlaces covalentes más fuertes del universo conocido. No pueden tener a dónde huir. Tienen que estar atrapados. Tienen que sentir que el mundo se les viene encima y que no hay salida. Tú eres ese carbono. Y tu vida actual, esa situación que llamas estancamiento, es la prensa hidráulica. Mira tu vida con los ojos de un ingeniero de materiales, no de una víctima. Has estado pidiendo una transformación masiva. Has pedido riqueza. Has pedido un amor de alto nivel. Has pedido un impacto significativo. Has pedido ser un diamante.
y el universo, que obedece a leyes físicas precisas, te ha metido en la cámara HPHT. ¿Qué hace la prensa? Se cierra, elimina el movimiento, elimina las distracciones, elimina las salidas fáciles, te comprime. Tú interpretas esa compresión como bloqueo. Dices, nada se mueve, mis clientes no compran, mi pareja no cambia, mi cuerpo no responde, y entras en pánico porque asocias movimiento con vida. Pero en la geología profunda, el movimiento rápido es superficial. La arena se mueve con el viento, el agua fluye con la gravedad, pero el diamante no se mueve. El diamante se forma en la quietud absoluta de una presión insoportable. Si tu realidad externa se moviera ahora mismo, si esa presión se liberara antes de tiempo, tu estructura interna colapsaría. Volverías a ser grafito. Un grafito muy estresado, pero grafito al fin y al cabo. El estancamiento que sientes es el sello hermético de la cámara de transformación. Es la garantía de que la presión no se va a fugar por una grieta antes de que la cristalización esté completa. Sé lo que estás pensando. Estás pensando en todas las veces que te han dicho que si algo cuesta mucho no es para ti, que si hay fricción no es el camino. Esa es una psicología de superficie, válida para surfear olas, pero inútil para mover continentes. Tú estás intentando cambiar la estructura fundamental de tu realidad y eso requiere fricción. Imagina por un momento dos placas tectónicas gigantescas. Una placa representa tu vieja identidad, la versión de ti que ha operado hasta ahora, con sus miedos, sus límites financieros y sus patrones emocionales. La otra placa es tu nueva realidad, esa visión que tienes en la cabeza y que sabes que es posible. Ahora, imagina que estas dos placas colisionan. En el mundo real, cuando dos placas tectónicas chocan, no se deslizan suavemente como si estuvieran aceitadas. La roca es rugosa, imperfecta, brutal. Las placas se traban, los bordes se enganchan unos con otros, y entonces, aparentemente, todo se detiene. Si estuvieras de pie sobre esa falla geológica en ese momento exacto, dirías, aquí no pasa nada, todo está quieto, no hay terremoto, no hay movimiento. Estoy estancado, pero bajo tus pies, en la oscuridad, la energía potencial se está acumulando a niveles cataclísmicos. Las rocas se están deformando elásticamente. Están almacenando teravatios de energía en silencio. Ese es tu agobio. El agobio no es una emoción negativa, es la percepción física de la energía potencial acumulándose en tu sistema nervioso porque tus dos realidades se han trabado y están empujando una contra la otra. La fricción es necesaria. Sin ese trabamiento, las placas simplemente se deslizarían y no habría cambio de elevación. No se formarían montañas. Tu sensación de que luchas y el muro no se mueve es la prueba de que estás en la zona de fricción máxima. Es la zona donde se decide si vas a retroceder o si vas a causar un terremoto que eleve tu vida a un nuevo nivel. El error que cometes es juzgar la falta de movimiento visual como falta de progreso energético. Un edificio no se levanta mientras se están fraguando los cimientos. De hecho, a menudo hay que cavar hacia abajo, sacar tierra y poner estructuras de contención feas y pesadas antes de que se vea un solo ladrillo en la superficie. Tú eres el arquitecto de tu vida, pero te estás comportando como un turista impaciente que visita la obra y se queja del polvo. Estás sintiendo el peso del hormigón líquido vertiéndose en tus cimientos y lo llamas depresión. Estás sintiendo la tensión de los cables de acero tensándose para soportar la estructura y lo llamas ansiedad. No es ansiedad, es integridad estructural en formación. Es el amortiguador de realidad. El amortiguador de realidad es el espacio de tiempo necesario para que la materia se densifique. Vivimos en un universo físico, denso, lento. La materia tiene inercia. Cuando cambias tu mente, cambias el plano arquitectónico instantáneamente. Pero los ladrillos tardan en llegar. El cemento tarda en secar. Ese desfase entre tu cambio interno y tu realidad externa crea un vacío. La mayoría de la gente llena ese vacío con dudas, con miedo, con acciones desesperadas,
para intentar forzar que las cosas sucedan ya. Y al hacerlo, rompen el molde. Abren la cámara de presión antes de tiempo. Mira tu vida ahora mismo. Piensa en esa área específica donde sientes que te estás dando cabezazos contra la pared. Tal vez es tu negocio, donde aplicas todas las estrategias de marketing y el algoritmo te ignora. Tal vez es tu vida espiritual, donde meditas horas y sigues sintiendo una desconexión abismal. Siente esa frustración. No la empujes, siéntela. Nota su densidad. Nota cómo pesa en tus hombros, cómo oprime tu diafragma. Esa presión es materia prima, es energía pura buscando una estructura que la contenga. Si alguna vez has sentido que cuanto más empujas, más pesa la realidad, como si la gravedad se hubiera duplicado específicamente para ti, dale a like a este video ahora mismo para confirmar esa presión. Al hacerlo, no estás quejándote, estás validando ante ti mismo y ante el algoritmo que entiendes que estás en la cámara de compresión. Estás diciendo, siento el peso y sé que es necesario. Dale a like si estás listo para dejar de ser carbón asustado y empezar a comportarte como un diamante en formación. Porque aquí está la paradoja final de esta apertura. Solo cuando dejas de luchar contra la inmovilidad cumple su función. Mientras sigas intentando escapar de la presión, sigues siendo inestable. La integridad cristalina requiere que aceptes la presión como tu nuevo estado natural. No se trata de aguantar hasta que pase la tormenta. Se trata de convertirte en la tormenta comprimida en una joya. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es desmantelar tu miedo a este estancamiento. Vamos a dejar de llamarlo bloqueo y vamos a empezar a llamarlo asentamiento diferencial. Vamos a ver por qué tu cuerpo físico está tan cansado. No porque estés enfermo, sino porque la reestructuración molecular consume una cantidad obscena de ATP. Y te voy a dar las herramientas de ingeniería para que, en lugar de intentar escapar de esta prensa hidráulica, aprendas a usarla para cristalizar la visión que llevas años cargando pero nunca has podido manifestar. Deja de mirar el reloj. En el centro de la Tierra no hay tiempo, solo hay transformación. Vamos a bajar a la profundidad. Hablemos de ingeniería pura por un momento. Olvida la espiritualidad de mercadillo. Olvida los tableros de visión. Vamos a hablar de cómo se construyen las cosas que no se caen. Si un arquitecto intenta levantar un rascacielos, digamos, una estructura de 100 pisos de altura, sobre un terreno que no ha sido preparado, el resultado no es un edificio, es una catástrofe. El suelo, la tierra misma, tiene un límite de carga. Si pones demasiado peso de golpe, el suelo colapsa, se licúa. Para evitar esto, los ingenieros civiles entienden un fenómeno crítico llamado asentamiento diferencial. Antes de poner el primer ladrillo visible, deben someter el terreno a una carga brutal. Deben compactarlo. Durante este proceso, desde fuera, parece que la obra está parada. No hay grúas moviéndose. No hay estructuras subiendo hacia el cielo. Solo hay tierra, polvo y un peso inmenso aplastando el suelo hacia abajo. Para el observador ignorante, es un descampado abandonado. Para el ingeniero maestro, es la fase más activa de la construcción. Tú eres ese terreno. Llevas años pidiendo una nueva realidad. Has pedido más dinero, un amor más profundo, un propósito que te trascienda. Has pedido un rascacielos. Y el universo, que responde a leyes físicas precisas y no a caprichos, ha iniciado el proceso de asentamiento. Ha colocado el peso de esa nueva vida sobre tu sistema nervioso actual para compactarlo. Esa sensación de parálisis, de que no pasa nada, es una ilusión óptica. Lo que estás sintiendo es la compactación de tus cimientos. Tus átomos están siendo apretados unos contra otros para eliminar los espacios vacíos de duda, miedo y debilidad. Si el universo te diera lo que pides ahora mismo, sin esta fase de estancamiento y presión, tu estructura psíquica colapsaría bajo la responsabilidad. Te romperías. La geología nos enseña esto a través de lo que llamamos silencio sísmico. Antes de un gran terremoto, a menudo hay un periodo de quietud absoluta en la falla tectónica.
Las placas dejan de deslizarse suavemente, se traban, se bloquean. El movimiento cesa por completo. Un sismólogo novato diría, todo está tranquilo. Un experto sabe la verdad. El silencio significa que la fricción ha superado al movimiento. La energía se está acumulando exponencialmente. Tú estás en una brecha sísmica. Has notado que ciertas relaciones se han enfriado de la noche a la mañana. Has notado que tus viejas estrategias de trabajo ya no generan resultados. Es como si estuvieras gritando en una habitación insonorizada. Sientes que te estás quedando sin tiempo, que el mundo avanza y tú estás congelado en ámbar. No estás congelado, estás cargando. La falta de movimiento externo es la prueba irrefutable de la acumulación de potencia interna. Y esto nos lleva al concepto nuclear de esta fase, el mecanismo que diferencia a los que se rompen de los que se transforman. Lo llamamos integridad cristalina. En la termodinámica de la Tierra, el carbono tiene dos destinos. Si el carbono se somete a calor sin la presión adecuada, se convierte en grafito. Es opaco, es débil. Se rompe con la presión de un dedo. Sirve para escribir y borrarse. Pero si ese mismo carbono se somete a una presión confinada, claustrofóbica y aplastante, y mantiene su estructura molecular sin huir, se convierte en diamante. La sustancia es la misma. El resultado es opuesto. La variable es la integridad cristalina bajo presión. La integridad cristalina se define por tres características físicas que debes adoptar ahora mismo si quieres sobrevivir a este estancamiento. Primero, neutralidad, bajo carga. Un cristal no se enfada por la presión, no la juzga. Simplemente reorganiza su red atómica para distribuirla. Tú estás agotado porque estás juzgando la presión. Te despiertas cada mañana peleando contra tu realidad, pensando que es un error. Esa resistencia es lo que te cansa, no la situación en sí. Segundo, alineación molecular. En un diamante, cada átomo está anclado a otros 4 en un enlace covalente perfecto. No hay caos. En tu vida, esto significa coherencia. No puedes pedir abundancia y actuar desde la escasez. La presión actual está revelando todas las partes de ti que no están alineadas. Por eso duele. Donde hay incoherencia, hay fractura. Tercero, transparencia. Debido a su densidad extrema, el diamante no retiene la luz. La deja pasar y la acelera. El grafito absorbe la luz y se oscurece. Cuando tienes integridad cristalina, los problemas te atraviesan sin quedarse dentro de ti. El problema es que nadie te enseñó a ser cristal. Te enseñaron a ser un operario ansioso. Y por eso, frente a este estancamiento, la mayoría comete 2 errores fatales que garantizan el fracaso estructural. El primer error es la fricción cinética, o lo que la cultura moderna llama hustle. Es el intento desesperado de mover las placas tectónicas con las manos. Sientes el estancamiento y entras en pánico. Empiezas a hacer más horas, más emails, más esfuerzo físico. Piénsalo. Si estás atrapado en arenas movedizas, ¿qué pasa si te mueves frenéticamente? Te hundes más rápido. ¿Generas calor? Sí. Te sientes ocupado, pero es calor residual. Es fricción inútil. Estás quemando tus suprarrenales intentando forzar un movimiento horizontal cuando el proceso es vertical. Estás intentando correr durante una cirugía. El segundo error es aún más peligroso. La negación estructural, a menudo disfrazada de espiritualidad positiva. Es la persona que siente el peso de una losa de hormigón en el pecho y se obliga a sonreír y repetir afirmaciones de felicidad. Si ignoras la presión en una cámara de alta presión, el sistema explota. La caldera revienta. El pensamiento positivo que ignora la densidad de la realidad es una fuga de gas esperando una chispa. No necesitas fingir que no pesa. Necesitas admitir que pesa toneladas y usar ese peso para compactarte. Aquí es donde cambiamos el paradigma. Tienes que dejar de preguntarte ¿por qué me siento estancado en la vida? Esa pregunta asume que el movimiento es la única forma de progreso.
Esa es una visión newtoniana, obsoleta. En el mundo cuántico y en la geología profunda, la densidad es progreso. Si estás construyendo una choza, tardas un día. Si estás construyendo un palacio, pasas meses cavando hacia abajo antes de poner un solo ladrillo hacia arriba. Tú no estás estancado. Estás en la fase de excavación y cimentación. La ansiedad que sientes, esa vibración eléctrica en el estómago que no te deja dormir, no es miedo. Es la energía cinética de dos realidades frotándose entre sí. Tu viejo yo y tu nuevo yo están en colisión directa. El cansancio que sientes no es depresión, es recalibración de cimientos. Tu cuerpo inteligente está desviando toda la energía disponible de tus músculos, acción, a tu sistema nervioso central, estructura. Está apagando las luces de la casa para actualizar el cableado eléctrico. La falta de resultados externos no es una señal de que el universo te ignora. Es la prueba de la contención. Imagina una presa hidroeléctrica. Mientras el embalse se llena, el río abajo parece seco. Alguien que no entienda de ingeniería diría, el río ha muerto. Pero el ingeniero sabe que el nivel del agua está subiendo detrás del muro. Cuanto más tarda en salir el agua, más potencia generará la turbina cuando se abra la compuerta. Tú eres la presa. Tu realidad actual se está llenando. El estancamiento es la pared que permite que el nivel suba. Si rompes la pared antes de tiempo, porque te da ansiedad la sequía, el agua se escapa sin fuerza. Desperdicias años de acumulación. Deja de intentar hacer agujeros en la presa. Deja de intentar escapar de la presión. La presión no es el enemigo. La presión es el escultor. La única salida de este agobio no es correr hacia adelante, es densificarse hacia adentro. Aquí es donde cambiamos las reglas del juego. Aquí es donde dejamos de actuar como niños impacientes, golpeando la mesa, y empezamos a pensar como ingenieros geológicos. Hasta ahora has estado operando bajo una premisa defectuosa, una premisa que te está matando lentamente. Crees que la velocidad es el único indicador de éxito. Crees que si tu realidad externa no cambia al ritmo de tus pensamientos, algo está roto. Miras tu cuenta bancaria, miras tus relaciones, miras tu carrera y ves una línea plana, un electrocardiograma de un cadáver, y entras en pánico. Pero necesito que apagues ese pánico ahora mismo. Necesito que entiendas la física de lo que está ocurriendo. Existe una paradoja fundamental en la creación de estructuras de alta resistencia. La llamamos el amortiguador de realidad. Piénsalo, quieres que todo cambie ya. Visualizas una vida radicalmente diferente. Abundancia masiva, impacto global, relaciones profundas. Estás pidiendo una reestructuración total de tu existencia. Pero, ¿qué pasaría si el universo te concediera ese deseo instantáneamente? Sin retardo, sin buffer. Si viertes acero fundido a 500 grados sobre un molde de vidrio frío, ¿qué sucede? El vidrio no se adapta. El vidrio explota. Se llama choque térmico. La estructura existente no tiene la integridad molecular para soportar la nueva carga de energía. Si tu realidad cambiara de golpe hoy mismo, si recibieras la carga energética de esa vida soñada, sin haber preparado el contenedor biológico y neurológico para sostenerla, tu sistema nervioso se freiría. Colapsarías. Entrarías en psicosis o en un fallo sistémico. Ese estancamiento que tanto odias, esa sensación de que nada avanza, no es un castigo, es un mecanismo de seguridad, es el amortiguador de realidad protegiéndote de tu propia ambición. No es un vacío, no es que el universo te esté ignorando, es un protocolo de densificación. Escúchame bien, porque esto va a reescribir tu dolor. No estás esperando a que suceda. Estás densificando la realidad para que pueda suceder sin destruirte. El vacío que sientes no es ausencia de materia, es espacio reservado para la compactación. Vamos a diseccionar esto. Vamos a aplicar la lógica tectónica a lo que tú llamas problemas emocionales. Vamos a ver las implicaciones en cascada de este nuevo paradigma, porque una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo.
Tu sufrimiento viene de una mala interpretación de los datos. Estás leyendo los instrumentos al revés. Hablemos de tu ansiedad. Te despiertas a las 3 de la mañana con el pecho comprimido. Sientes una urgencia eléctrica, un nerviosismo que no puedes localizar. Tu mente te dice, tengo miedo del futuro, o algo va a salir mal. Incorrecto. Eso es una lectura falsa. Lo que estás sintiendo es fricción sísmica. Imagina dos placas tectónicas gigantescas. Una es tu viejo yo, esa identidad construida sobre la escasez y la limitación. La otra es tu nueva realidad, la que estás convocando con tu intención. Esas dos placas están chocando ahora mismo en el subsuelo de tu psique. No hay un movimiento fluido. Hay roce, hay resistencia. Hay toneladas de roca raspando contra toneladas de roca. Esa ansiedad no es miedo, es calor. Es la energía térmica liberada por la fricción de dos realidades que intentan ocupar el mismo espacio-tiempo. Si no sintieras esa ansiedad, significaría que no hay movimiento tectónico. Significaría que te has conformado. La fricción es la prueba del movimiento subterráneo. Deja de intentar medicar la fricción y reconócela como lo que es, la prueba de que las placas se están moviendo. Hablemos de tu cansancio, ese agotamiento plúmbeo, ese peso en los párpados que no se quita con café. Te culpas, te llamas vago, te dices que deberías estar produciendo, grabando, vendiendo, corriendo. Error de diagnóstico. Lo que estás experimentando es una recalibración de cimientos. Cuando un ingeniero necesita reforzar los cimientos de un rascacielos para añadirle 20 pisos más, ¿qué hace? Detiene las obras en la superficie. Todo parece parado arriba, pero abajo, en el sótano, la actividad es frenética. Se está inyectando hormigón. Se está desviando toda la energía, toda la electricidad, toda la mano de obra hacia el núcleo. Tu cuerpo es inteligente, mucho más inteligente que tu ego. Tu cuerpo sabe que estás a punto de sostener una carga electromagnética masiva, tu nuevo éxito. Así que, ¿qué hace? Corta la energía de los sistemas periféricos. Te quita las ganas de socializar, te quita la energía para las tareas triviales, te obliga a dormir. Está desviando recursos de la acción externa a la estructura interna. Ese cansancio es tu sistema operativo instalando una actualización masiva de firmware. Si intentas correr una maratón mientras tu ordenador está actualizando la BIOS, vas a corromper el disco duro. El cansancio es protección. Respétalo. Hablemos de la falta de resultados externos. Haces el trabajo, meditas, escribes, haces las llamadas, y el mundo exterior te devuelve un silencio ensordecedor. Ni un cliente, ni un mensaje, nada. Tu interpretación, he fallado, esto no funciona. La realidad geológica. Presurización de la cámara de magma. Un volcán no entra en erupción porque la lava decida salir a dar un paseo. Entra en erupción porque la presión en la cámara magmática ha superado la resistencia de la roca que la tapa. Para que haya una explosión de éxito, primero debe haber una acumulación de presión insoportable. Necesitas contención. Si el volcán tuviera fugas por todas partes, si la lava saliera poco a poco, nunca habría una erupción que cambiara el paisaje. Sería solo una fuga. Tú quieres una explosión de realidad, pero te quejas de la presión. Esa falta de resultados es el tapón necesario. Es la presa reteniendo el agua. Cada día que pasa sin que veas resultados, el nivel del agua sube. La energía potencial aumenta. Estás cargando el resorte. La falta de flujo externo es la prueba de la contención interna. Estás construyendo potencia, no impotencia. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo cambiamos nuestra metodología operativa? Aquí es donde pasamos del empuje al asentamiento. Has estado viviendo bajo el paradigma del empuje. Crees que si empujas la pared lo suficientemente fuerte, se moverá. Crees que si te esfuerzas más vencerás al estancamiento, pero intenta empujar una placa continental con tus manos. Solo conseguirás romperte las muñecas. La geología no responde al esfuerzo histérico, responde a la gravedad y al tiempo.
Debes dejar de gastar tu valiosa energía intentando escapar del agobio. Escucha esto. El agobio es el material de construcción. En lugar de luchar contra la presión, úsala para compactar tu certeza. Imagina que eres hormigón fresco. Si no te compactan, quedas lleno de burbujas de aire. Quedas poroso, débil. La primera tormenta te destrozará. Necesitas la presión. Necesitas que la vida te apriete para que tus moléculas se alineen y eliminen los espacios vacíos de duda. Deja de decir, estoy bloqueado. Empieza a decir, me estoy compactando. Deja de decir, estoy estancado. Empieza a decir, estoy curando el hormigón. Esto requiere una transformación total de tu identidad. Tienes que matar a la víctima. La víctima del estancamiento es esa voz llorosa en tu cabeza que mira el reloj cada 5 minutos preguntando, ¿ya hemos llegado? Es la parte de ti que se siente castigada por el silencio de Dios o del universo. Es la parte de ti que cree que la vida es injusta porque no te da el caramelo cuando lo pides. Esa identidad no puede sobrevivir a la presión. Será aplastada. Tienes que convertirte en el arquitecto de alta presión. El arquitecto no teme al peso. El arquitecto entiende que el peso es necesario para la estabilidad. Cuando un arquitecto ve que el suelo se hunde bajo el peso del edificio, no llora, no se asusta. Sabe que es el proceso de asentamiento diferencial. Sabe que la tierra debe ceder y compactarse hasta encontrar el lecho de roca, la capa dura, el estrato inamovible. Tú estás buscando tu lecho de roca. Has estado construyendo castillos en el aire, castillos de arena, y la vida, en su infinita misericordia, los ha derribado todos. Ahora por primera vez estás cavando hondo, estás llegando a la roca madre, y picar piedra cansa. Picar piedra es lento, picar piedra no es glamuroso, pero es lo único que sostiene rascacielos. Sientes esa pesadez en el estómago, esa sensación de que no puedes respirar profundamente. Bien, eso significa que estás profundo, significa que hay toneladas de realidad sobre ti. No intentes subir a la superficie a por aire, no huyas hacia la distracción, hacia el móvil, hacia el ruido barato para evitar sentir esa densidad. Quédate ahí, en la oscuridad, en la presión, porque es ahí, y solo ahí, donde el carbón deja de ser una piedra negra y sucia y comienza a reorganizar su estructura atómica. Es en este silencio insoportable donde se decide quién eres. El mundo está lleno de gente que huyó de la presión, gente que, al sentir la primera oleada de fricción sísmica, corrió de vuelta a su vieja vida, a su trabajo seguro, a sus relaciones mediocres, porque la presión del cambio era demasiado incómoda. Eligieron ser carbón para siempre. Eligieron ser polvo. Tú estás aquí porque has elegido otra cosa. Has elegido la integridad cristalina. Y el precio de la transparencia, el precio de ser inquebrantable, es soportar este momento exacto sin fracturarte. No estás atascado. Estás siendo forjado. La prensa hidráulica de la vida está bajando sobre ti. Tienes 2 opciones. Resistes, gritas, te quejas y te rompes. O te alineas, te endureces, aceptas la carga y te conviertes en algo contra lo que el mundo puede romperse, pero que nunca se romperá ante el mundo. Este es tu cambio de paradigma. El estancamiento es mentira. La velocidad es una ilusión. La densidad es lo único real. Y tú ahora mismo te estás volviendo infinitamente denso. Ahora vamos a diseccionar la evidencia. Necesito que apagues el ruido mental que te grita que eres perezoso y escuches la geología de tu cuerpo. Hasta este momento, has estado interpretando las señales de tu cuerpo y de tu entorno bajo una premisa falsa. Has estado usando el manual del operario de superficie, que dice que el movimiento es vida y la quietud es muerte. Pero ahora que sabemos que eres una estructura en proceso de cristalización profunda, bajo presión extrema, necesitamos leer los instrumentos con el manual correcto, el manual de tectónica interna. Vamos a distinguir con precisión quirúrgica la diferencia entre un estancamiento real, que es putrefacción, y una presurización de diamante.
La mente lógica odia el vacío. Cuando no ve resultados, inventa historias de fracaso. Pero la física no miente. Si estás en un proceso de integridad cristalina, tu sistema exhibirá 3 marcadores biológicos y ambientales inconfundibles. Estos no son síntomas de que algo va mal, son la confirmación de que la presión está funcionando. Aquí están los 3 signos de fricción sísmica. Tibama. Signo Pinura 1. La fatiga de gravedad, el colapso de recursos del sistema. El primer signo es el más físico, el más frustrante y el más malinterpretado. Lo llamamos fatiga de gravedad. No estoy hablando de tener sueño después de un día largo. Hablo de un peso plúmbeo que te aplasta contra el colchón. Hablo de dormir 9 horas y despertar sintiendo que has estado cargando sacos de cemento toda la noche. Hablo de esa sensación de que tus extremidades pesan el doble, como si la gravedad de la Tierra hubiera aumentado repentinamente solo para ti. Tú lo interpretas como depresión. Lo interpretas como falta de vitaminas. Buscas en Google cansancio mental y espiritual causas, esperando encontrar una enfermedad, porque al menos eso tendría una cura lógica. Pero escucha bien, no estás enfermo, estás reasignando recursos. Piénsalo como un ingeniero. Tu cuerpo es una máquina biológica con un suministro finito de energía, ATP. En tu vieja realidad, esa energía se gastaba en movimiento cinético. Correr, hablar, estresarte, buscar, hacer. Era energía de dispersión. Ahora has entrado en la cámara de presión. Tu intención de cambiar de vida, de manifestar esa nueva realidad masiva, ha iniciado un protocolo de reestructuración molecular. Convertir carbono amorfo en diamante requiere una temperatura y una presión internas brutales. Ese proceso es energéticamente carísimo. Consume recursos a una velocidad aterradora. Para no colapsar, tu sistema inteligente corta el suministro a los sistemas no esenciales. ¿Y qué es no esencial cuando estás forjando un nuevo núcleo de identidad? El movimiento externo, la socialización trivial, la chispa para ir al gimnasio. Tu sistema ha desviado toda la energía de los propulsores externos a los escudos internos y al núcleo del reactor. Estás cansado porque estás trabajando más duro que nunca, solo que el trabajo es invisible. Estás sosteniendo la integridad estructural de tu psique mientras la presión intenta aplastarte. Es como cuando intentas abrir una aplicación en tu ordenador y la pantalla se congela. El cursor no se mueve. ¿El ordenador está roto? No. Está instalando una actualización crítica en el kernel. Si intentas forzar el ratón, si golpeas el teclado, solo ralentizas el proceso o corrompes los datos. Esa pesadez que sientes en el pecho no es tristeza, es densidad. Estás acumulando masa crítica. Si te sientes ligero, eres una pluma al viento. Cualquiera te mueve. Si te sientes pesado, te estás convirtiendo en una montaña. Deja de juzgar la fatiga. La fatiga es la prueba de que la construcción ha comenzado. Signo número 2. El retorno de los escombros, la paradoja de la excavación. El segundo signo es el que hace que la mayoría de la gente abandone el proceso justo antes del amanecer. Es puramente psicológico y ambiental. Lo llamamos el retorno de los escombros. Aquí está el escenario. Has estado trabajando en ti mismo. Has hecho las afirmaciones, la terapia, el trabajo de sombra. Te sientes más elevado. Y de repente, un martes cualquiera, todo se desmorona. El extóxico de hace 3 años te envía un mensaje. Ese miedo financiero que creías haber superado te golpea en el estómago mientras compras el pan. Una vieja inseguridad sobre tu cuerpo que no sentías desde la adolescencia te mira desde el espejo. Tu reacción inmediata es el pánico. He fallado. He retrocedido. La ley de atracción no funciona. He vuelto al punto de partida. Esto es falso. Físicamente falso. Imagina que vas a construir un rascacielos de 100 plantas, tu nueva realidad. No puedes construirlo sobre el césped donde tenías tu pequeña cabaña anterior. Necesitas cimientos, cimientos profundos. ¿Qué hace el arquitecto? Trae la maquinaria pesada y empieza a excavar.
Tiene que cavar 50 metros bajo tierra hasta encontrar el lecho de roca sólida. Cuando excavas profundo, ¿qué sacas a la superficie? Tierra vieja, piedras antiguas, basura que fue enterrada hace décadas, tuberías oxidadas que ni sabías que estaban ahí. Cuando ves esos escombros en tu vida ahora mismo, no es porque estén cayendo del cielo, es porque tú los estás sacando. El hecho de que veas esos viejos patrones ahora es la prueba irrefutable de que estás cavando más profundo que nunca. Si no estuvieras excavando, esa basura seguiría enterrada y segura bajo el césped cuidado de tu mediocridad. El retorno de los viejos miedos no es una señal de regresión, es una señal de excavación. Están en la superficie porque están siendo desalojados para verter el hormigón de tu nueva identidad. No los analices, no te identifiques con ellos. No digas, tengo miedo. Te estoy viendo escombros de miedo. Es una diferencia tectónica. Míralos, agradéceles por mostrarte la profundidad de tu obra y deja que los camiones se los lleven. Pausa un segundo. ¿Lo sientes? Esa ligera liberación en el estómago. Esa es la validación. No estás loco, estás en obras. Aquí llegamos al punto de inflexión. La CTA intermedio. Quiero que hagas una pausa táctica. Mira tu semana. ¿Qué escombro ha reaparecido en tu vida estos días? ¿Un viejo amor? ¿Un viejo dolor de espalda? ¿Una duda existencial rancia? No lo juzgues, solo identifícalo. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Estoy excavando tu escombro. Al escribirlo, lo conviertes en desecho de obra, no en tu identidad. Hazlo ahora. Sácalo fuera. Pausa de 3 segundos. Bien. Ahora que hemos limpiado el terreno, vamos al signo final. El más extraño de todos. Signo Prumara 3. La distorsión del tiempo, el horizonte de sucesos. Este signo es sutil, pero cuando lo notas es inconfundible. Es la sensación de vivir en un eterno presente. O, para ser más crudos, el efecto del día de la marmota. Los días se difuminan. Pierdes la noción de si es lunes o jueves. Miras el reloj y han pasado 3 horas en lo que parecieron 10 minutos, o viceversa. Sientes que estás en una sala de espera cósmica. El mundo exterior sigue girando frenéticamente. Noticias, crisis, modas, cotilleos. Pero tú estás detrás de un cristal insonorizado. Todo se siente amortiguado, lejano. Tu ego grita, me estoy perdiendo la vida. Todo el mundo avanza menos yo. Ya, tranquilo. Respira. Esto es relatividad general aplicada a la consciencia. Einstein nos enseñó que la gravedad curva el tiempo. Cuanto mayor es la masa de un objeto, más lento transcurre el tiempo a su alrededor. En el borde de un agujero negro, la estructura más densa del universo, el tiempo prácticamente se detiene. ¿Qué hemos dicho que estás haciendo? Estás densificando tu energía, estás aumentando tu masa espiritual para poder sostener una realidad más grande. Te estás convirtiendo en un objeto masivo, gravitacionalmente potente. Por lo tanto, es física pura que tu percepción del tiempo se altere. Estás entrando en tu propio horizonte de sucesos. Esa sensación de nada se mueve, de que los días son repeticiones idénticas, es una ilusión óptica provocada por la densidad de tu transformación. En la superficie parece calma chicha, pero en el núcleo, los electrones están girando a velocidades cercanas a la luz para reconfigurar tu materia. No luches contra esta distorsión. No intentes llenar el tiempo con actividades vacías para sentir que avanzas. Estar ocupado es el opiáceo de los mediocres. Tú estás en la quietud del Creador. Ese silencio, esa repetición, es el horno donde se cuece la arcilla. Si abres el horno antes de tiempo para ver si ya está listo, la pieza se agrieta por el choque térmico. Druraf. Integración de patrones. Mira el tablero de control ahora. Tienes la fatiga de gravedad, reasignación de energía. Tienes los escombros en superficie, excavación profunda. Tienes la distorsión del tiempo, aumento de masa. Si tienes uno es casualidad. Si tienes los 3, es un patrón matemático. No estás bloqueado,
No estás estancado. No estás siendo castigado por el universo. Estás en la fase final de compactación. Estás a milímetros de que el carbón ceda y la estructura cristalina se bloquee en su lugar, permanente, brillante e indestructible. La mayoría de la gente, al sentir estos tres síntomas, entra en pánico. Empieza a correr en círculos, rompe la presión y vuelve a ser carbón polvo. Tú no. Tú ahora tienes el mapa. Sabes que la presión es un abrazo geológico, pero saberlo intelectualmente no es suficiente. Tu cuerpo todavía siente el pánico de la inmovilidad. Tu sistema nervioso todavía está gritando, haz algo. Necesitamos bajar este conocimiento del córtex cerebral a la médula espinal. Necesitamos enseñarle a tu cuerpo a disfrutar del peso. Vamos a hacer algo que probablemente nunca has hecho. Vamos a dejar de resistir la gravedad. Ahora, vamos a dejar de hablar de geología para convertirnos en geología. No quiero que te relajes, no quiero que busques una luz blanca, ni que intentes escapar de tu cuerpo. Todo lo contrario. Vamos a hacer lo que nunca haces. Vamos a entrar directamente en la zona de presión. Si puedes, cierra los ojos. Si no, desenfoca la vista en un punto fijo. Fase 1. Reconocimiento de la carga hidráulica. Lleva tu atención al centro exacto de tu pecho y a la base de tu cuello. Normalmente, gastas el 80% de tu energía diaria intentando ignorar la densidad que sientes ahí. Haces scroll en el móvil, trabajas más horas, buscas distracciones. Todo para no sentir el peso. Ahora para. Siente la gravedad. Siente cómo te aplasta contra la silla o el suelo. No es una metáfora. Son 9-8 metros por segundo al cuadrado, empujando cada átomo de tu cuerpo hacia el centro de la Tierra. Localiza el agobio. Probablemente lo sientas como una banda de acero apretando tus costillas o como una bola de plomo en el estómago. Esa sensación no es tu enemiga. Esa sensación es presión atmosférica psíquica. Es la tonelada de roca que necesitas sobre tu cabeza para empezar el proceso de cristalización. No la juzgues, no intentes disolverla con pensamiento positivo. Pésala, siente cuántos kilos de realidad estás sosteniendo ahora mismo. Siente la temperatura de esa presión. ¿Quema? ¿Es fría? ¿Es eléctrica? Esa presión es la materia prima de tu nueva vida. Si no hubiera presión, no habría transformación. Solo habría polvo. Fase 2. Neutralización de la resistencia tectónica. Aquí es donde cometemos el error estructural. Tu sistema nervioso está diseñado para luchar contra la presión. Estás tensando los hombros, apretando la mandíbula, contrayendo el abdomen. Estás empujando hacia afuera. Estás intentando sostener el techo de la cueva con las manos desnudas. Por eso estás exhausto. Por eso tienes esa fatiga crónica que no se va durmiendo. Es física básica. Acción y reacción. Cuanto más empujas contra la presión, más fricción generas. Vamos a invertir la ingeniería. Quiero que hagas algo contraintuitivo. Deja de sostener el techo. Deja que se derrumbe sobre ti. Suelta los hombros. Deja que caigan como si fueran piedras muertas. Suelta el estómago. Deja que la gravedad te comprima. Imagina que estás en el fondo del océano. Si un buzo lucha contra el agua, la presión lo aplasta. Si iguala su presión interna con la externa, se convierte en parte del océano. Ríndete a la gravedad. Deja que ese estancamiento, que esa falta de movimiento externo, te abrace. Nota cómo cambia la sensación. Cuando dejas de luchar contra la presión deja de ser un ataque y se convierte en un contenedor. Se convierte en una cámara hiperbárica. Siente el silencio que hay debajo del ruido mental. Ese agobio ya no es dolor, es densidad. Estás siendo compactado. Estás siendo sostenido por la fuerza más grande de la naturaleza. Fase 3. La cámara de cristalización, HPHT. Ahora, visualiza tu estructura molecular interna. Imagina que eres una veta de carbón puro, enterrada a 50 kilómetros de profundidad. Está oscuro, hace calor. La presión es inimaginable.
Tu mente humana te dice, estoy atrapado, no puedo moverme, esto es el fin. Pero la física geológica dice, el proceso ha comenzado. Visualiza tus átomos. Antes estaban dispersos, caóticos, llenos de aire, llenos de dudas, llenos de ruido. Ahora, gracias a esta presión inmensa que estás sintiendo en tu vida, esos átomos se están viendo obligados a juntarse. El espacio vacío entre ellos está desapareciendo. Siente cómo te vuelves más pequeño, pero infinitamente más denso. Cada problema que tienes, cada retraso, cada no que has recibido, es una prensa hidráulica que está eliminando tus impurezas. La duda no puede sobrevivir a esta presión. El miedo no puede sobrevivir a esta densidad. Solo lo que es auténtico, solo lo que es estructuralmente íntegro, sobrevive aquí abajo. Siente cómo tus huesos se vuelven pesados, sólidos, irrompibles. No necesitas moverte. Un diamante no corre. Un diamante no tiene prisa. Un diamante simplemente es. Espera. Aguanta. Deja que la presión termine su trabajo. Siente cómo tus moléculas se alinean en una geometría perfecta. Ya no eres carbón poroso y sucio. Te estás volviendo transparente. Te estás volviendo duro. Estás pasando de un estado de reacción emocional a un estado de presencia mineral. Nada te puede atravesar. Nada te puede alterar. Eres el objeto más duro en la habitación. Fase 4. El anclaje de diamante. Manteniendo esa sensación de densidad extrema, lleva tu atención a tu columna vertebral. Visualízala no como hueso, sino como un eje de cristal sólido que atraviesa tu cuerpo desde la coronilla hasta la base. Este es tu nuevo centro de gravedad. Imagina que el mundo exterior es un huracán. Hay caos, hay crisis, hay gente corriendo, hay dramas, hay ruido en redes sociales. Pero tú eres una estalactita de diamante en una cueva profunda. El viento de la superficie no te mueve. El tiempo de la superficie no te afecta. Respira hondo, llevando el aire hacia esa columna de cristal. Siente el frío de la piedra preciosa. Es una sensación de calma clínica. No es alegría eufórica. Es certeza geológica. Repite esto internamente, no como una afirmación, sino como un informe técnico de tu estado actual. No estoy estancado, estoy sedimentado. La presión no es un castigo, es mi fuente de energía. Soy denso, soy sólido, soy inamovible. Guarda esta sensación física en tu memoria muscular. La próxima vez que sientas que el mundo se te cae encima, recuerda, no se te está cayendo encima, te está compactando. Te está haciendo un favor. Ahora lentamente, cuando estés listo, abre los ojos, pero no pierdas la densidad. No vuelvas a ser ligero, quédate pesado. Mira la habitación desde esta nueva solidez. El mundo parece más lento, ¿verdad? Tú pareces más real. Bienvenido a tu integridad cristalina. Ahora que has sentido la densidad en tus huesos, ahora que has dejado de luchar contra la gravedad para permitir que te compacte, la ecuación cambia. Ya no eres la víctima que sufre un estancamiento inexplicable. Has ascendido de rango. Ahora eres el ingeniero tectónico de tu propia vida. Y un ingeniero no reza para que el edificio no se caiga. Un ingeniero calcula las cargas, refuerza los puntos críticos y gestiona la tensión estructural. Has pasado de la esperanza a la mecánica. Pero seamos honestos. La comprensión intelectual y la experiencia somática son una cosa, pero el lunes por la mañana, cuando la realidad sigue sin moverse y la presión del mundo exterior golpea tu puerta, necesitas herramientas. No necesitas filosofía, necesitas llaves inglesas, martillos neumáticos y protocolos de seguridad. Necesitas saber qué hacer con tus manos y tu mente cuando el silencio sísmico se vuelve ensordecedor. Vamos a instalar en tu sistema operativo 3 herramientas de ingeniería avanzada. Estas no son para atraer nada, son para evitar que sabotees el proceso de cristalización justo cuando el carbono está a punto de convertirse en diamante. La primera herramienta es el anclaje tectónico. Necesitas esto
porque conoces la sensación. Te despiertas a las 4 de la mañana, o estás en medio de la tarde y de repente una ola de pánico frío te recorre la espalda. Tu mente empieza a gritar: se nos acaba el tiempo, nada está pasando, vamos a perderlo todo. Sientes una vibración eléctrica en el pecho, una urgencia frenética por moverte, por hacer algo, lo que sea. En términos físicos, esto no es miedo. Es energía cinética atrapada sin vía de escape. Es una vibración de alta frecuencia intentando disipar la presión de la compactación. Si sigues esa energía, si dejas que suba a tu cabeza, cometerás errores. Llamarás a quien no debes. Tomarás decisiones precipitadas desde la escasez. Romperás la estructura del diamante. El anclaje tectónico invierte el flujo. En lugar de dejar que la energía suba y explote en ansiedad mental, la obligamos a bajar y penetrar la tierra. Funciona así. En el momento exacto en que sientas el temblor de la ansiedad, detente. No intentes calmarte. No intentes respirar luz blanca. Eso es demasiado sutil para este nivel de presión. Necesitas acero y hormigón. Cierra los ojos e imagina tus piernas. Pero no son carne y hueso. Visualiza que desde tus caderas hasta tus talones, tus piernas se convierten en pilotes de acero macizo. Son vigas industriales, pesadas, frías, indestructibles. Ahora, visualiza que esos pilotes no terminan en el suelo, atraviesan el piso, atraviesan los cimientos del edificio donde estás, atraviesan el asfalto y penetran 50 metros en la corteza terrestre. Siente la fricción de la tierra apretando el acero. Estás clavado. Estás anclado al lecho de roca madre. Cuando sientas esa conexión, cuando sientas que eres inamovible, repite el comando de ingeniería. Estoy construyendo cimientos, no estoy perdiendo tiempo. Dilo en voz alta si puedes. Siente la resonancia de esas palabras en tu caja torácica. Cimientos. Es una palabra pesada, es una palabra segura. Lo que haces con esto es redirigir la carga eléctrica de la ansiedad hacia la tierra, utilizándola para profundizar tu agarre en la realidad. Conviertes el pánico en estabilidad. Cuanto más pánico sientes, más profundo clavas los pilotes. Utilizas la fuerza del enemigo a tu favor. Pasemos a la segunda herramienta, y esta es crítica para evitar la autodestrucción. La válvula de presión neutral. Aquí es donde la mayoría falla. Tienes un exceso de energía. La presión interna está subiendo. El proceso HPHT, alta presión, alta temperatura, está funcionando a máxima potencia. Tu cuerpo está inundado de cortisol y adrenalina porque biológicamente tu sistema cree que estás bajo ataque, aunque solo estás bajo transformación. El error fatal es intentar aliviar esa presión haciendo cosas en tu proyecto o en tu vida. Sientes que tienes que enviar ese correo insistente de nuevo. Sientes que tienes que rediseñar tu web por 10ª vez. Sientes que tienes que tener esa conversación difícil con tu pareja ahora mismo. Cuidado, eso no es inspiración. Eso es una fuga de vapor. Y si diriges ese vapor caliente hacia tu delicada estructura de cristal en formación, la vas a fracturar. Muchos de los llamados pon bloqueo ley de atracción síntomas no son señales del universo diciéndote que pares, son en realidad el resultado de tus intentos frenéticos por forzar el movimiento cuando deberías estar quieto. Cuando actúas desde la desesperación para aliviar tu ansiedad, inyectas una frecuencia de caos en tu realidad. Estás contaminando el diamante con impurezas de miedo. Necesitas purgar la presión, sí, pero debes hacerlo lateralmente. Necesitas una válvula de presión neutral. La regla es simple. La energía de estrés debe salir del cuerpo físico sin tocar la estructura de tu vida. Cuando sientas que vas a estallar, no trabajes, no tomes decisiones. Haz una microdescarga física, corre a máxima velocidad durante 60 segundos hasta que tus pulmones ardan. Haz flexiones hasta el fallo muscular, golpea un cojín, grita en el coche con las ventanas subidas, o si eres más cerebral, usa la escritura de descarga. Toma un papel y un bolígrafo y escribe furiosamente toda la basura tóxica que tienes en la mente, sin filtro, sin gramática.
Odio esto, estoy cansado, esto no funciona, quiero rendirme. Sácalo todo. Vomita el caos sobre el papel. Y luego, quémalo. ¿Ves la diferencia? Has liberado la presión de la caldera, pero no has dirigido ese chorro de vapor contra tus cimientos. Has mantenido la integridad de tu obra mientras gestionabas la termodinámica de tu cuerpo. Has protegido el proceso. Eso es lo que hace un ingeniero. Y esto nos lleva al marco estratégico final, la regla de oro para sobrevivir a la fase de estancamiento sin volverse loco. La regla del asentamiento del 10%. Vivimos en una cultura que glorifica la acción masiva. Te dicen que si quieres resultados masivos, necesitas acción masiva. Y en ciertas fases de la construcción eso es cierto. Cuando estás levantando las paredes, necesitas poner ladrillos rápido. Pero tú no estás levantando paredes. Estás esperando a que el hormigón de los cimientos se seque. Si intentas poner ladrillos sobre hormigón fresco, el edificio se hunde. Durante esta fase de estancamiento o cristalización, tu distribución de energía debe cambiar radicalmente. Si te preguntas por las cansancio mental y espiritual causas, la respuesta suele ser una violación de esta regla. Estás intentando operar al 100% de rendimiento externo cuando tu sistema interno está consumiendo el 90% de tus recursos en reestructurarse. Es como intentar correr un maratón mientras tu cuerpo está combatiendo una fiebre de 40 grados. La energía no está disponible. No es que seas vago, es que tu energía está ocupada haciendo algo más importante. Está cambiando tu realidad desde el núcleo. Por lo tanto, mientras dure la fase de presión, adopta la regla del 10%. Dedica el 90% de tu enfoque, tu voluntad y tu energía consciente a mantener tu integridad cristalina. Tu único trabajo real es mantenerte sólido. Es comer bien, dormir lo que puedas, gestionar tu estado emocional, usar el anclaje tectónico, no colapsar ante el miedo, mantener la visión clara. Eso es el trabajo. Eso es el 90%. El otro 10% es para la acción externa de mantenimiento. Lava los platos, responde los correos esenciales, cumple con tus obligaciones básicas, mantén las luces encendidas, pero no intentes conquistar el mundo, no intentes forzar puertas cerradas. Haz lo mínimo indispensable en el exterior para que tu mundo no se desmorone y dedica todo lo demás a reforzar tu mundo interior. Esto requiere una valentía inmensa. El mundo te gritará que eres pasivo, tu ego te gritará que estás perdiendo oportunidades, pero tú eres el geólogo. Tú sabes la verdad. Sabes que un edificio de 100 pisos no se sostiene sobre el barro. Sabes que este tiempo de inacción aparente es la inversión más productiva de tu vida. Estás comprando solidez estructural para los próximos 20 años. Cuando aplicas la regla del 10%, la paradoja ocurre. El cansancio disminuye. Dejas de luchar contra la corriente. Dejas de gastar combustible intentando acelerar un coche que está en el taller. Y de repente, al retirar la resistencia, al dejar de vibrar en desesperación, la cristalización se acelera. El hormigón fragua antes, cuando no lo estás pisando constantemente. Estas tres herramientas, el anclaje tectónico para el pánico, la válvula neutral para el exceso de energía y la regla del 10% para la gestión de recursos, son tu kit de supervivencia. No son consejos de autoayuda, son protocolos de gestión de obra para una reestructuración existencial. Úsalos. Cuando sientas que no puedes más, clava los pilotes. Cuando quieras gritar, grita lejos de tu obra. Cuando te sientas culpable por no hacer, recuerda que estás haciendo lo más difícil de todo. Estás sosteniendo el peso de tu futuro mientras se solidifica. Eres un ingeniero tectónico. Compórtate como tal. La estructura aguantará si tú aguantas. Has cruzado el umbral. Mírate. O mejor dicho, pésate. Hace unos minutos llegaste aquí sintiendo que el peso de tu realidad era un castigo. Sentías que el estancamiento era una señal de error, un fallo en el sistema, una prueba de que el universo te había olvidado en un rincón oscuro. Pero ahora, tu percepción ha cambiado. No porque la realidad externa se haya movido.
La realidad sigue igual de inmóvil que hace media hora. Lo que ha cambiado es tu interpretación de la física que gobierna esa inmovilidad. Ya no eres una víctima del tiempo, eres un maestro de la densidad. Sabes lo que está ocurriendo en el silencio. Sabes que el silencio sísmico no es ausencia de actividad, es la acumulación crítica de energía potencial. Has dejado de ser el operario inexperto que corretea gritando cuando la tierra tiembla, y te has convertido en el ingeniero tectónico que observa los monitores y asiente con calma. Entiendes la integridad cristalina. Has dejado de luchar contra la fricción. Has dejado de intentar empujar las placas tectónicas con tus propias manos, desperdiciando una energía vital que necesitabas para tu propia compactación. Esa ansiedad que sentías, esa urgencia por ver resultados ya, se ha disipado, no porque te hayas resignado, sino porque has entendido la necesidad estructural del asentamiento. Sientes la gravedad en tus hombros y por primera vez en meses no intentas quitártela de encima. La aceptas, la usas, dejas que te apriete, dejas que te compacte, porque sabes que solo bajo esa presión aplastante, el carbón deja de ser un combustible barato y se convierte en una estructura geométrica perfecta. Has hecho el trabajo más difícil. Has soportado la prensa hidráulica sin fracturarte, pero aquí nos encontramos con una nueva limitación física, y es crucial que entiendas esto para no caer en la complacencia. Ahora mismo, tienes la estructura, tienes la solidez. Eres un diamante recién formado en la oscuridad profunda del manto terrestre. Eres duro, eres inamovible. Tu geometría interna es perfecta. Nada de lo que te lancen puede rayarte. Sin embargo, un diamante en la oscuridad absoluta es indistinguible de un trozo de carbón. La estructura por sí sola no proyecta una nueva realidad. La estructura es el medio, no el mensaje. Hemos pasado la última hora construyendo el proyector de cine más sofisticado del mundo. Hemos pulido la lente. Hemos estabilizado la base para que la imagen no tiemble. Hemos asegurado los circuitos, pero el proyector está apagado. La integridad cristalina es la capacidad de soportar y conducir la energía sin distorsionarla. Pero ahora necesitamos la fuente de energía. Necesitamos la luz. Si te quedas solo en esta fase, serás la persona más fuerte y resistente del mundo, pero vivirás en una cueva. Serás inquebrantable, pero invisible. Tu realidad externa no cambiará dinámicamente, simplemente dejará de dolerte tanto. Y sé que no estás aquí solo para dejar de sufrir. Estás aquí para proyectar. Aquí es donde entra la óptica cuántica. Un diamante no brilla por sí mismo. Un diamante brilla porque toma la luz, la captura, la refracta en su interior, la acelera y la dispara hacia afuera, en un espectro de colores que no existía en el rayo original. Tú eres ese prisma. La presión te ha convertido en el prisma perfecto. Ahora nos falta el rayo. En nuestra próxima sesión, vamos a abordar la segunda mitad de esta ecuación física. Vamos a hablar de la proyección cuántica. Vamos a desmantelar el mito de que tú creas la realidad con la mente. No la creas, la proyectas. Tu realidad externa es simplemente un eco. Es la luz rebotando en tu estructura interna y volviendo a tus ojos. Si tu estructura interna era caótica, si eras arena movediza, si eras carbón poroso, la luz se absorbía, se perdía, se empastaba. Por eso tu vida se sentía borrosa. Por eso, por mucho que visualizaras, la imagen externa era defectuosa, pobre, granulada. Pero ahora la lente está lista. Ahora eres cristal. El siguiente paso lógico, la única evolución posible para una estructura de alta densidad como la que acabas de forjar, es ser atravesada por una corriente de alto voltaje. Has soportado la presión y te has cristalizado. Has sobrevivido a la oscuridad de la cámara de magma. Ahora toca encender el sistema. Toca brillar. No dejes la máquina a medio construir. Suscríbete ahora mismo para activar la luz. Dale al botón. Asegura tu plaza para la siguiente fase. No querrás tener un motor de Ferrari y dejarlo aparcado en el garaje por no saber cómo girar la llave. Suscríbete. Y mientras esperas a esa próxima transmisión,
quiero que te lleves esta sensación a tu vida diaria. El mundo ahí fuera es ruidoso. Vas a salir de este vídeo y vas a encontrarte con el caos. Vas a ver gente corriendo, presumiendo de su movimiento, gente que confunde la agitación con el progreso. Vas a ver a personas que se rompen ante la mínima presión, que cambian de forma con cada opinión ajena, que se disuelven como papel mojado ante la primera lluvia. No les juzgues, pero tampoco les imites. El mundo está lleno de gente de papel que vuela con el viento, gente ligera, gente sin centro de gravedad. Tú has elegido otro camino, un camino geológico. Has elegido ser roca, has elegido ser gema, has elegido ser eterno. Cuando la duda vuelva, y volverá porque es parte del clima, no intentes huir. Recuerda este peso, recuerda esta densidad. Deja que la tierra tiemble, deja que los demás corran. Tú no te moverás. Tú estás asentado. Tú eres el cimiento sobre el que se va a construir todo lo demás. Mantén la presión. Mantén la forma. Nos vemos en la luz.